Y bueno, pues hablando de campañas, arranquemos este resumen precisamente con esto. Tiene que ver con las declaraciones del secretario de Gobernación. Están empezando las campañas formalmente en los 3 estados de la República donde hay elecciones en este 2017 y en este arranque de campañas en el Estado de México, el secretario de Gobernación, ¿por qué no?, Miguel Ángel Osorio Chong, elogió la labor del mandatario mexiquense y del presidente de la República al participar en un encuentro nacional de presidentes municipales. De esta manera dio el espaldarazo a Erubiel Ávila, el gobernador mexiquense, que a su vez está en plena campaña por Del Mazo. En su momento fue presidente municipal de Ecatepec, que después estuve cerca en algún objetivo que él tenía y que ahora como gobernador he estado muy cerca y me atrevo a decirlo con mucha claridad, es amigo personal, a quien le respeto y a quien... Y no sé, gobernador, con esto de la veda, si puedo decir, no es solo reconocido por sus servidores, es reconocido por la gente de este gran estado, porque da la cara, porque enfrenta los retos y porque da resultados. Ese es Erubiel Ávila. Muchas gracias. Bueno, el señor Osorio Chong, sin considerar demasiado lo que significan las condiciones de equidad de una contienda, en el entendido de que en el Estado de México desde hace rato ya dinamitaron esos ejes fundamentales de una competencia político-electoral. Bueno, durante que fue el primer día de campaña en el Estado de México, PRI, PAN, PRD y Morena enfocaron sus promesas de campaña en el tema de las mujeres y la inseguridad que se vive en la entidad. Parte de lo que dijeron Josefina Vázquez Mota, Alfredo del Mazo, Juan Cepeda y Delfina Gómez. El lugar más peligroso para ser mujer se llama Estado de México. Un salario rosa a las mujeres para darle un pago. Que cuando seamos gobierno, vamos nosotros a exigir que la alerta de género se aplique en los 125 municipios del Estado de México. Sabemos a quién enfrentamos. Enfrentamos al aparato gubernamental que encabeza Peña Nieto y Erubiel Ávila. Regresamos en este resumen de noticias. Algo pasó con nuestro enlace en Facebook Live. Ahora sí lo saludamos. Perdón, el anuncio que hicimos fallido hace unos momentos. Pero bueno, algo pasó aquí con la transmisión. Estamos saludando a nuestros amigos de Facebook Live. Ahora sí, un saludo. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este resumen de noticias que compartimos con ustedes. Y bueno, después los invitamos a que vengan a nuestro portal de Aristegui Noticias para que puedan seguir en vivo la transmisión de esta mañana. Bueno, le informo, además de lo que ya reportamos hace unos instantes para nuestros amigos que están en el portal y en el programa. Bueno, pues el abogado Paulo Díez Gargari pidió al gobernador Erubiel Ávila, a través de una carta, que explique el origen y destino de 1,600 millones de pesos en las cuentas del sistema mexiquense de autopistas y aeropuertos. En esta carta dirigida a Erubiel Ávila, el representante de la empresa Infraiber cuestionó si esa cantidad se destina, es una de las preguntas que le formula, si acaso se está destinando o se va a destinar a la campaña del PRI en el Estado de México con Alfredo del Mazo como candidato. De eso hablaremos también esta mañana, de esta serie de cuestionamientos y de preguntas que formula el abogado Díez al gobernador del Estado de México. Y bueno, pues es un tema importante, sin la menor duda, si se revisan los documentos que ya subimos a nuestro portal Aristegui Noticias desde ayer. Y como le decía yo hace unos minutos, nuestra unidad de investigaciones especiales encontró que spots de Alfredo del Mazo contienen imágenes de campañas oficiales del gobierno del Estado de México y del gobierno federal. En unos minutos más, Sebastián Barragán nos presenta este hallazgo, nos presenta pues esta revelación, porque estamos hablando del uso de recursos públicos de diferentes maneras a favor de un candidato al gobierno del Estado de México. Ahora vemos y podemos demostrar que incluso en la propia campaña, en el propio diseño de campaña, está esta frontera rota entre gobierno mexiquense federal y campaña por el gobierno de la entidad del Estado de México. Le contaremos los detalles en unos momentos más.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la resolución del INAI que ordenaba entregar la versión pública de la bitácora de vuelos del presidente Enrique Peña Nieto, de bitácoras de los vuelos de Enrique Peña Nieto. 6 ministros votaron por cerrar toda la información. 3 ministros votaron porque se publicara parcialmente sin dar detalles de los puntos exactos de despegue y aterrizaje de los vuelos de Enrique Peña Nieto, y solo el ministro José Ramón Cosío se pronunció por revelar totalmente los datos como como resolvió el INAI. Pues ya sabemos que en la reforma reciente al INAI se le dieron atribuciones adicionales en términos constitucionales y de autonomía, pero también se dejó la ventana abierta, la puerta abierta, para que la Presidencia de la República pudiera acudir a la Corte a impugnar las resoluciones del INAI. Es el caso, y ha ganado esta batalla la Presidencia por cerrar la información que se había ganado en el INAI. Le informo también sobre este tema algo interesantísimo. Mientras que algún peticionario o peticionaria había ganado en el INAI que se le diera la información de las bitácoras de los vuelos del presidente Peña Nieto, y que finalmente se llevó el tema a la Corte para impugnar la resolución del INAI, que finalmente tuvo esta votación que cierra la puerta a la información que había decidido el INAI que se diera a quien la pidió. Mientras que esto ocurría, debo decirle que en nuestro equipo de investigaciones especiales, a través de Rafael Cabrera, pues se obtuvo por transparencia precisamente bitácoras de vuelo de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. En este caso no hubo una intercepción de alguien para frenar que se entregara esta información. Así que le puedo decir que nuestra unidad de investigaciones especiales, Rafael Cabrera, logró obtener estas bitácoras de vuelo de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. De eso también hablaremos esta mañana con usted, en el contraste de lo que significa haber logrado que se entregara esta información por parte de esta unidad de investigaciones de este espacio de noticias, y por otro lado que se frenara la petición de otro o de otra peticionaria de estas informaciones. ¿Qué fue lo que se pudo encontrar en lo que Rafael Cabrera obtuvo de esta información? Bueno, entre otras cosas, que Enrique Peña Nieto usa las aeronaves oficiales para viajar a su casa de descanso en Ixtapa de la Sal, por ejemplo, o a Playa Icacos en Acapulco. En un rato le tendremos todos los detalles. Estos son algunos de los datos que logramos obtener que se salvaron de la tachoneada que le ponen a la información que entregan las autoridades cuando se ganan los casos en el INAI. Se entregó una información muy restringida porque se va testando toda la información que consideran que es de seguridad nacional, y por lo tanto lo que se alcanza a ver no es todo lo que se quisiera ver respecto a las bitácoras que registran los viajes, los vuelos, para qué y para dónde el presidente de la República usa los recursos públicos precisamente en estos vuelos de helicóptero en particular. La Secretaría de Gobernación se compromete a redoblar los esfuerzos para garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información en un, singular comunicado emitido anoche. Manifestó este compromiso ante el anuncio del cierre de la edición impresa del periódico Norte de Ciudad Juárez. Dice el comunicado, que el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, establecerá contacto con el propietario del diario. ¿Qué llama la atención de este comunicado? Varias cosas. Uno, que se haga alusión a la comunicación de Óscar Cantú, de que va a cerrar, que cierra, de hecho ya cerró ayer, el domingo, el diario impreso, no va más este diario de Juárez en su versión impresa, por una serie de consideraciones que hizo, incluyendo la cuestión de la seguridad, poniendo por delante el asesinato de Miroslava Bridge, la periodista asesinada hace algunos días en Chihuahua, a mansalva. Lo que llama la atención del comunicado de Gobernación, entre otras cosas, es que no hace ni por remota posibilidad menciona a ese asesinato. No menciona el asesinato de la periodista, no coloca como centro del asunto lo que significa este asesinato y sus implicaciones. Y bueno, pues simplemente con
Gran Gusto anuncia que se va a acercar al director del diario, que habló, por cierto, entre otras cosas, de la inseguridad, de la muerte de Miroslava y de los adeudos de gobiernos de Chihuahua al propio diario, por lo cual decidió cerrar su versión impresa. Tendremos más detalles al respecto y seguimiento al tema. Bueno, le comento esta mañana que la organización Causa en Común denunció que sus oficinas fueron allanadas y de ellas se sustrajo equipo de cómputo. Detalló que por el horario y la forma en que tuvo lugar esta acción es probable que se trate de robo de información y o un acto de amedrentamiento. Advirtió que ninguna acción intimidatoria evitará que altere su misión de denuncia en las áreas de seguridad, justicia y rendición de cuentas. Causa en Común forma parte del colectivo que busca presionar para que no se apruebe una ley de seguridad interior que dé marco jurídico a la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. En Morelos encuentran 7 cuerpos más en fosas comunes en Jojutla. Durante el reinicio de los trabajos de exhumación en este sitio, el fiscal del estado, Javier Pérez Durón, informó de este hallazgo que nos habla de sobre el horror en las fosas de Morelos. Contarles que el día de hoy se han realizado los trabajos, localizándose 6 hallazgos, los cuales no tienen carpeta de investigación. De estos hechos, con el agente del Ministerio Público se les ha dado un nuevo número de carpeta de investigación. Pues así están las cosas en Jojutla, Morelos. Redada en Texas, 153 indocumentados fueron detenidos por agentes federales de migración y de aduanas. De acuerdo con autoridades, el operativo duró 12 días y se llevó a cabo en las ciudades de San Antonio, Laredo y Austin. De los detenidos, 140 son mexicanos, 7 son hondureños, 3 guatemaltecos, 2 canadienses y 1 salvadoreño. Del total, 137, se ha dicho, tienen antecedentes penales. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Le damos seguimiento precisamente al tema de la crisis en Venezuela, porque, como ya lo hemos venido informando, la Organización de Estados Americanos aprobó este lunes por mayoría una declaración que afirma que en el país hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático y exige al gobierno de Nicolás Maduro que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Escuchamos parte de lo que dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Definitivamente, desde el punto de vista jurídico, la alteración del orden constitucional ha sido absolutamente profunda y devastadora en Venezuela. Más adelante tendremos más detalles de la información, Carmen, y seguimos en América Latina porque en Ecuador, con el 99% de las actas escrutadas, el candidato oficialista a la presidencia, Lenín Moreno, aventaja al opositor Guillermo Lasso. Sin embargo, la oposición denuncia fraude y adelantó que pedirá un recuento de las actas de votación. Nos vamos a Colombia porque ahí la cifra de muertos por la avalancha que destruyó parte de Mocoa en el sur del país subió este lunes a 273, según informó el presidente Juan Manuel Santos en una visita a la ciudad. El mandatario declaró este lunes la emergencia económica, social y ecológica para atender la emergencia. Y para finalizar, nos vamos hasta Rusia porque aumentó a 14 el número de personas muertas, unas 50 heridas tras el atentado ocurrido en un vagón del metro en la ciudad de San Petersburgo, mientras que las autoridades también anunciaron haber neutralizado a tiempo una bomba en otra estación de metro. Esta mañana volvieron a cerrar una estación del metro en la segunda ciudad de Rusia debido a una amenaza de bomba. Carmen, como lo mencionaste, la policía dio a conocer que el presunto autor del atentado es un ciudadano de Kirguistán, actualmente nacionalizado ruso. La policía ya dio a conocer las imágenes que estamos viendo en este momento en las pantallas y precisamente se trata de un joven de 23 años
el sospechoso de este ataque contra el metro de la ciudad de San Petersburgo. Hasta aquí mi reporte, Carmen. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por esta información. Y bueno, retomo el último punto de lo que estás hablando, precisamente de lo que pasó en San Petersburgo. Agregamos algunas otras informaciones. Este ciudadano ruso originario de Kirguistán sería el autor de este atentado que causó 11 muertos, 51 heridos en este metro de San Petersburgo. Lo han confirmado ya los servicios de seguridad. El suicida en el metro de San Petersburgo, noroeste de Rusia, fue el ciudadano kirguís Akbarson Jalilov, nacido en 1995, un joven en la ciudad de Osh, dijo el portavoz de los servicios de seguridad de Kirguistán RAT. Es probable que adquiriera la ciudadanía rusa, añadió. La agencia de inteligencia señaló que está cooperando con las autoridades rusas para ayudar en la investigación. Kirguistán, una nación de Asia Central de 6 millones de personas, de mayoría musulmana, es cercano aliado político de Rusia y alberga una base aérea militar rusa. En las últimas 2 décadas, en las últimas 2 décadas, trenes y aviones rusos han sido blanco frecuente de ataques, por lo general atribuidos a militares islámicos. Ni las autoridades de Rusia ni el Kirguistán han especificado si el ataque fue un atentado suicida o si el atacante escapó. Sin embargo, está la declaración de los servicios de seguridad que hablan del suicida en el metro. Entonces, bueno, hay un comunicado que habla de esta condición de suicida, aunque ciertamente no ha habido otras declaraciones en ese mismo sentido. Así que, bueno, pues vamos a ver qué terminan de confirmar las autoridades. La agencia de noticias Interfax adelantó que las autoridades pensaban que el sospechoso estaba vinculado a grupos islámicos radicales. De acuerdo con el servicio de seguridad ruso, la explosión tuvo lugar este 3 de abril a las 14:40 horas locales entre 2 estaciones del centro de San Petersburgo. El Comité de Investigación de Rusia anunció poco después que habría una investigación sobre si se trata de un acto terrorista, pero bueno, pues todas las demás causas serían consideradas. En el fondo, pues estamos claramente frente a algo que dejó este saldo de muertos y esta sacudida que ha llevado a Rusia a 3 días de duelo nacional. Vamos a los deportes. Eric Casas nos tiene más información esta mañana. Adelante. Eric Casas presenta Deportes. Muy buenos días, Carmen, auditorio. Es momento de la información deportiva. Tras recuperar los jerseys robados con los que jugó las ediciones 49 y 51 del Super Bowl, Tom Brady volvió a sufrir otro hurto, ahora en Fenway Park, casa de los Medias Rojas de Boston, donde fue el encargado de lanzar la primera bola de la temporada 2017. Esta vez no fue Mauricio Ortega, exdirector de la prensa, el autor de la fechoría, sino su compañero de equipo y ala cerrada, Ron Gronkowski, quien le arrebató el codiciado jersey, aunque tampoco llegó lejos, al ser tacleado en el jardín central. Brady y Gronkowski, junto con Robert Kraft, dueño de los Patriotas, fueron los invitados de honor de la novena bostoniana para el primer partido de la campaña. Fechorías aparte, este lunes se dieron a conocer los 11 nuevos inquilinos del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, con sede en Pachuca, Hidalgo. La séptima generación del recinto de los Inmortales, votada por más de 60 periodistas, está encabezada por el español Josep Guardiola. Lo acompañan figuras de la talla del uruguayo Enzo Francescoli, el búlgaro Hristo Stoichkov y el argentino Jorge Valdano. Mientras que entre los nacionales está Ramón Ramírez, Alberto García Aspe y Carlos Milok. Además, en la categoría de decanos figuran el español Paco Gento y los mexicanos Nacho Calderón y Guillermo Tigre Sepúlveda, miembros de las míticas Chivas. En la rama femenil fue elegida la alemana Birgit Prinz. Y finalizamos con el duelo de esta noche entre Monarcas Morelia y Cruz Azul, que definirá al primer finalista de la Copa MX. El Estadio Morelos
será sede del encuentro entre ambos conjuntos con problemas de descenso y que buscan salvar la campaña con el título copero. La primera semifinal iniciará a las 19 horas y contará con el arbitraje de Diego Montaño. La segunda semifinal tendrá lugar el miércoles en el estadio BBVA Vancomer, donde Monterrey recibirá al Guadalajara a las 20:30 horas con arbitraje de Roberto Ríos. Hasta aquí con la información deportiva. Muy buenos días. Gracias por los deportes, Eri Casas, gracias por estar aquí. Bueno, corrijo porque dije hace un momento que eran 11 los muertos en el tema de San Petersburgo. Ya se ha actualizado la información como nos lo comentó Eduardo Gómez. 14 muertos son los que ha dejado este tremendo ataque a este metro de San Petersburgo.